La semana pasada hablábamos, doctora, acerca de la relación entre los sentimientos, cómo uno se deja influir o está en el marco de la naturaleza a nivel estacional, ¿no? Mucho se habla de que la primavera y el verano estamos todos con estos vientitos locos, exaltados, irritables, como mucho más sensibles, que se eleva la libido también del deseo, y que cuando viene el otoño-invierno empiezan las etapas de depresiones, de amarguras. Algunos también dicen que psicológicamente o psiquiátricamente que también el otoño y la primavera son dos cambios, ¿no es cierto?, para los depresivos. ¿Por qué se da esto en el ser humano? Nosotros somos seres biológicos, al igual que, todos los seres inferiores, como podrían ser los animales y demás. Y realmente tenemos nuestros ciclos hormonales. Fíjense que, por ejemplo, la mayor incidencia de embarazo se da en esta época y sobre todo a fin de año, donde hay toda una cuestión de felicidad social, podríamos decir, que es lo que pasa en diciembre y en las fiestas. Y son los nacimientos de septiembre y demás. Lo mismo pasa en la primavera, que en general hay en relación con la exposición a la luz, hay bajada de ciertas vitaminas, que eso influyen en que tengamos más deseo de estar dentro de la casa, y inclusive las decisiones en cuanto a los alimentos que ingerimos y a la actividad física. Eso hace que influya en el peso, fisiológicamente se suben unos 4 kilos, lo que comemos influye en la producción de nuestras hormonas, y esos ciclos se dan siempre, esa anualidad se presenta naturalmente. Los cambios estacionales de otoño y de septiembre influyen en las enfermedades psiquiátricas. Por ejemplo, son momentos de agudización, por ejemplo, de los pacientes que tienen bipolaridad. En general hay desestabilización en los cambios estacionales. O sea, es así, es realmente una cuestión relacionada con los ciclos de luz, con toda la biología que define lo que vamos a hacer, lo que vamos a comer, cuántas horas vamos a dormir y demás. Se habla de la depresión otoñal, y en general hay como un resurgir ya en julio, agosto, y una mayor en el primavera, y en el verano, más aún. Es más, por ejemplo, mundialmente, las poblaciones frías, la gente que vive por ejemplo, en Nueva York, en Canadá, o sea, en las poblaciones, en las ciudades muy, digamos, australes o muy al norte, en general tienen gran desarrollo intelectual, tienen actividades, más actividades económicas y demás, y la gente que vive en el Ecuador tiene más actividad al aire libre, hay más pobreza, eso tiene impacto económico. O sea, realmente hay cuestiones que influyen, por supuesto, en la economía mundial, y que son realmente fisiológicas o en relación a la situación geográfica. Para no entrar la medicamentación, o sea, ¿cómo uno tiene que ir previendo que si hay cambios que ya físicamente son así en el ser humano, para que no le afecte de tal manera que tenga que entrar a tener recursos, en el caso de las depresiones, en cuanto a las drogas legales? Porque muchas veces se termina cayendo y requiriendo de la asistencia de un profesional, como para que suministre algún nivelador, para que uno en esos ciclos no se pase de rosca, como comúnmente se dice, o se deprima, que en definitiva es parte de lo mismo, ¿no? Tarde o temprano termina en depresión. ¿Cómo uno puede ir trabajando eso para ir superando de que no realmente agreda realmente a la persona? Uno es el conocimiento, realmente lo que un poco el lema de la campaña del corazón, ¿no? Compartir el poder de la información y del conocimiento. Ya saber que esto existe, intensificar eventualmente la psicoterapia, y hay una serie de cuestiones que son desde la nutrición, que influyen en los neurotransmisores, que creo que es un conocimiento que está en el inicio, pero que es realmente muy notable, por ejemplo, en los
chiquitos autistas, la mayor necesidad, por ejemplo, de aceite omega 3, de zinc, de ciertos micronutrientes que mejoran la atención, que mejoran la relación con el medio. Con respecto a la depresión, mejorar el aporte de triptofano. El triptofano lo tiene el chocolate, las bananas, los lácteos, o sea, hay ya como que mejorar el aporte de triptofano, de selenio, de zinc, de omega 3 puede mejorar esta cuestión exactamente, o sea, de modificación de neurotransmisores. Ustedes saben que la psiquiatría es el área que más se ha desarrollado últimamente, sobre todo porque se está conociendo muchísimo más de esta parte de neuroendocrinología. Y ahí obviamente que nosotros somos lo que comemos, y ahí es donde ingresa el conocimiento nutricional para mejorar la producción de neurotransmisores. Para mejorar la serotonina y la melatonina y dormir mejor, hay que observar el aporte de triptofano. Por eso probablemente considerar esa cuestión ya en marzo, abril y demás, como para ir siempre prestando atención. Hay triptofano que es un aminoácido, el triptofano no es un psicofármaco, pero puede mejorar esa depresión. Y después, con respecto a todo lo que es la actividad al aire libre, la actividad deportiva mejora los neurotransmisores. O sea, realmente el hacer deporte aumenta la dopamina. La dopamina es uno de los neurotransmisores que más te da energía, o sea, que contrabalancea con esa bajada de la serotonina.